Genial, gracias Marta, gracias por la introducción. Yo quisiera comenzar pidiéndoles a quienes nos están escuchando y viendo que se hagan estas preguntas. ¿Cómo se sentirían ustedes si hoy les avisan que perdieron su trabajo? ¿Tienen un seguro por desempleo? Y si les avisaran hoy que tienen una enfermedad grave, ¿cuántos de ustedes tienen un seguro que les proteja y garantice atención médica? Es más, ¿cuántos de sus padres, madres, sus abuelas tienen asegurada hoy una pensión, un ingreso para vivir y disfrutar una vejez digna? ¿Cuántos de ustedes saben hoy, los que son jóvenes y nos están escuchando y viendo, que si llegan a la vejez, tienen asegurada una pensión? Bueno, si uno se hace estas preguntas para el conjunto de Paraguay, la verdad es que las respuestas que nos dan los datos son preocupantes, porque en Paraguay no hay subsidio por desempleo, algo que para los europeos es una realidad en la mayoría de sus casos. No lo tiene Paraguay, no lo tiene ningún país de América Latina, algo parecido en algunos pocos, pero no hay seguro por desempleo. En Paraguay sucede que solo una quinta parte de las personas que trabajan está cubierta por la seguridad social, en el sentido de contar con servicios permanentes de salud y un derecho a una pensión cuando se llegue a la adultez mayor. Y en Paraguay sucede que 2/3 de la fuerza laboral del país está ocupada en el sector informal, lo que implica ausencia de condiciones formales de empleo. Y es entonces a esta serie de vulnerabilidades que se refiere la idea, la noción de protección social, que si uno la quiere definir, es el conjunto de acciones que pueden desarrollar los organismos públicos y privados con el fin de reducir al máximo las vulnerabilidades y los riesgos que podemos enfrentar las personas ante necesidades y eventos a lo largo de nuestra vida, más allá de cuánto vivamos. Por ejemplo, los riesgos de un accidente, de una enfermedad, de una necesidad básica que no podemos satisfacer. Este concepto de protección social, lo importante es que cambia el paradigma de las políticas sociales. Porque hasta el momento protección social en clave Paraguay, también en otros países de América Latina, se ha asociado a políticas sociales de corte selectivo, dirigidos sobre todo a población en situación de pobreza y principalmente de extrema pobreza. Pero la noción, la idea de protección social cambia ese paradigma, porque es pasar de acciones contra la pobreza a intervenciones de protección general de todas las personas. Es decir, que aunque las intervenciones se prioricen hacia sectores menos favorecidos, se debe proteger al conjunto, a todos nosotros, estemos independientemente de la situación socioeconómica en la que nos estemos ubicando. ¿Para qué? Para que podamos gozar de los derechos a una educación de calidad, a una salud que a todos, ahí donde estemos viviendo, donde nos haya tocado estar en determinada coyuntura ante un accidente, etcétera, ahí con una salud y de calidad, a un empleo que en estándares mundiales se llama un empleo decente, un empleo que tenga realmente todas las condiciones para que sea un empleo decente. Trabajar en el sector informal no lo cumple. Para poner algunos ejemplos. Y es una noción que implica actuar conjuntamente las instituciones que están comprometidas con velar por estos derechos. Antes de pasar a ver cómo está configurándose el sistema de protección social en Paraguay, hay que decir que, como buena noticia, que Paraguay ya lleva adelantado un paso en esta dirección. Porque cuando el concepto de protección social se trata de llevar a la práctica mediante políticas públicas y se quiere hacer de una manera articulada, es que se plantea el establecimiento de un sistema de protección social. En Paraguay esto ya se inició desde 2018 a configurar en esta perspectiva que se está mostrando en pantalla, que está conformada por 3 pilares de igual importancia.
Es un sistema de protección social que se ha denominado VAMOS, así está oficialmente titulado. Y cuando se plantea un sistema de protección social, lo podríamos plantear que es la puesta en práctica de esa concepción sistémica integral en el plano orgánico. Uno podría decir que es la encarnación organizativa del enfoque de derechos en qué sentido, el derecho a la educación de calidad, a salud para todos, de trabajo decente, de vivienda digna, de caminos, de conectividad para todos, del universalismo, de una visión sistémica organizacional. Entonces, buena noticia, Paraguay ya ha avanzado en esa dirección, ha decidido desde el 2018-2019 configurar este sistema de protección social que ustedes están viendo, con un primer pilar de integración social, con políticas sociales de corte universal y selectivo, que sobre todo se va a preocupar y se preocupa por esa cuarta parte de la población a la que antes de la pandemia está así medida por ingresos, pero que está pensada para todos, porque hay políticas sociales de corte universal, como les decía, que están entonces dirigidas a una buena educación para todos, no solamente para quienes están en situación de pobreza. Una política educativa para todos, de calidad, que hoy está enfrentando ante la pandemia y las medidas que se están tomando unas grandes dificultades. Este es el pilar de integración social, el pilar 1 del sistema de protección social de Paraguay, que establece las bases para que las personas nazcan y vivan su vida en condiciones y desarrollen todo su potencial, que fundamentalmente es en salud, en educación, con vivienda, con caminos, con todo lo que representa el entorno, para que también lleguemos a nuestro final de nuestros días, más allá de cuando nos toque, en buenas condiciones. Un segundo pilar, que es el de inserción laboral y productiva, que sobre todo está apuntando a solucionar el otro nivel de desprotección social grave que tiene Paraguay, que es que esta magnitud, un 65% de la población, como les decía, trabaja en el sector informal. Y un tercer pilar, el de previsión social, que progresivamente vaya bajando esta magnitud de desprotección en la que se encuentra la gran mayoría de los paraguayos, que es que 75%, depende de cómo se mida, pero anda en torno a esa magnitud, no cuentan con seguridad social. Este sistema de protección social se está planificando, más de 30 instituciones están participando y tiene 9 categorías en las cuales se ha organizado. Brevemente se los describo. El sistema se está planificando con una primera mirada de horizonte medio al 2019-2023, en torno a 9 objetivos generales. Cada uno corresponde a las categorías que están viendo abajo, que lo que hacen es agrupar por edades, con un enfoque de ciclo de vida a las personas, porque no es lo mismo lo que necesitamos las personas a lo largo de nuestra existencia, si somos de la primera infancia, si somos niños en edad escolar, si somos adolescentes, diferenciándolo de lo que pasa con los jóvenes, si somos en la edad productiva o si somos adultos mayores. Pero también trata de especificar aquello que se necesita en un sistema de protección social para los hogares, que pasa por agua, por saneamiento, por efectivamente incluso la conectividad. Y por el entorno, caminos para que llegue el Estado, caminos para que pase también el comercio que lleva trabajo. Esta es la forma en la que se ha configurado el sistema de protección social en Paraguay. 160 acciones están ya perfiladas, más de 30 instituciones, como les decía, trabajando, y lo más importante, tratando de ir encaminando al país a cambiar una forma de trabajar, que es gestión por resultados. Esto significa que Paraguay hoy, con toda su institucionalidad, ha podido hacer una fotografía de sus problemas principales, así, diferenciados por grupos etarios, cuáles son los principales problemas, cuáles son las principales acciones estratégicas que deben desarrollarse, y se ha establecido una línea base desde donde partimos, qué brecha tenemos para poder llegar realmente al resultado esperado y deseado para que nos sintamos protegidos en todos esos ámbitos, y por tanto al 23 podremos tener una fotografía, se verá el país cuánto ha logrado avanzar y evaluará la situación y hará una nueva planificación. Es en este esfuerzo que nos encontramos trabajando, en el que la Unión Europea y otros socios, pero fundamentalmente la Unión Europea, está acompañando al gobierno de Paraguay en
en esta perspectiva y con un equipo humano enorme, enorme, enorme de las más de 30 instituciones que están trabajando en torno al gabinete social que coordina todo este trabajo y su unidad técnica que lo está coordinando técnicamente. Bueno, ¿qué pasa cuando la emergencia sanitaria provocada por la COVID llega? Bueno, está en suspenso la planificación, que estaba muy adelantada. Habrá que retomarla cuando pasemos esta dura página que estamos viviendo en Paraguay y en el mundo. Y habrá que hacer algunos ajustes a las metas establecidas para el 23, pero estamos haciendo un trabajo muy interesante de relacionar todas las medidas que se están tomando con las acciones estratégicas que ya se han definido para el sistema de protección social. Y esto es muy importante porque efectivamente va a permitir, pasando la página, como digo, ver qué ajustes hay que hacer, pero también porque hoy, por ejemplo, se puede decir que hay más de 50 medidas de las que se han tomado en este momento que tienen que ver con protección social. Así que estamos ayudando a generar insumos para la toma de decisiones y esto también ha orientado, por ejemplo, a definir las poblaciones que podrían estar más afectadas y cómo habría que llegar y los dos programas, digamos, que han surgido en el medio de los principales dos programas, pero no son los únicos, que han surgido en el campo de social, pues se han nutrido de esas orientaciones, pero también hemos visto, por ejemplo, cómo para el segundo pilar, el de inserción laboral y productiva, se está hablando, como la ministra de Trabajo lo ha dicho, de un seguro por desempleo, algo que les preguntaba yo al inicio de mi presentación, si teníamos un seguro por desempleo. Pues no, pero se ha activado un seguro por desempleo en esta coyuntura por las medidas de emergencia. Bueno, entonces, en la emergencia, permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones en relación a protección social. La pandemia por la COVID-19 me parece a mí que es un ejemplo extremo, y ya podemos pasar de esa filmina, un ejemplo extremo de las eventualidades imprevistas que pueden afectar gravemente el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. También esta emergencia es un ejemplo de cómo una situación como estas no afecta únicamente a las personas que están en situación de pobreza, aunque estas pueden ser las más afectadas o las más severamente afectadas, pero es una emergencia que nos demuestra que una emergencia puede afectarnos a cualquiera, independientemente de nuestra situación socioeconómica. Y por otra parte, tal como están indicando los organismos internacionales y se ha mencionado aquí en las intervenciones anteriores, la gravedad del impacto de la pandemia en un país está dependiendo fundamentalmente de dos cosas: de la capacidad de prevención y atención ante el riesgo de contagio que están tomando los países y sobre todo las autoridades sanitarias y las autoridades en general, y del escudo protector, de ese escudo protector que posea cada sociedad. Ese escudo protector no es más ni menos que cómo estaba el país en cuanto al avance en conformar las bases de un sistema de protección social. Y está claro que países que estaban, como decía el embajador al inicio, en mejores condiciones de un sistema de protección social, están pudiendo responder de mejor manera que otros países que no lo han tenido. Por tanto, esta situación que estamos viviendo está dejando clara la importancia de que Paraguay avance hacia la consolidación progresiva de un sistema de protección social tal como ya lo tiene configurado y ya tal como ya lo ha venido trabajando. Porque comprendemos hoy, mejor que ayer, que ante una emergencia o eventualidad, todos necesitamos sentirnos y estar protegidos. Yo quisiera pensar que esta emergencia que estamos viviendo, en el caso de Paraguay, contribuya a dejar en el imaginario social la importancia de contar y avanzar y consolidar un sistema de protección social, aunque nos tome algún tiempo, pero ojalá que logremos instalarlo en el imaginario social y que se fortalezca el sistema integrado de información social con las siglas CIIS que hoy existe, porque quedó demostrado, como decía el exministro de Hacienda, que se necesita fortalecer la base de datos, el sistema que permita gerenciar las políticas sociales
de manera y gestionarlas de manera inteligente. Pongo el CIME siempre con el sistema financiero. Nadie se le ocurriría en el sistema financiero que su capital humano que trabaja en él no tenga computadoras, que no tenga expediente digital. Hoy el sistema financiero y sobre todo la banca nos conoce perfectamente qué es lo que necesitamos, dónde lo compramos, nos dirigen. Bueno, pues ese sistema integrado, inteligente de información social en Paraguay ya está normado desde hace muchos años. El CIIS ya existe y tiene que ser fortalecido en la perspectiva de que estemos ahí todos para que ante una eventualidad, que ojalá que no vuelva a ocurrir de esta magnitud, sea fácil tomar las decisiones como hoy ha podido no ser fácil, no ha sido fácil, no ha sido sencillo y tampoco la logística, pero que permita dar el paso. Y claramente, como decía Mario Pesini, esto es parte de un contrato social, no solo que está en el imaginario, sino que es parte de un contrato social. A todos los sectores nos interesa tener un fuerte sistema de protección social. Muchas gracias.